Lo que voy a compartirles ahora, entonces, a partir de una presentación que hice en Prezi, es un poco cómo se fue conformando ese mundo moderno, cuáles fueron los grandes acontecimientos que fueron determinando ese pasaje del mundo medieval al mundo moderno, y que es el que da lugar al surgimiento de una serie de nuevos problemas a los que se enfrenta el ser humano, que tienen que ser respondidos ya, no solo por el mundo religioso, porque el mundo religioso no puede dar respuesta a estos nuevos problemas. Por eso surge la ciencia. ¿Eh? Y tal vez la última de las grandes ciencias que surge y se consolida es la sociología, es el pensamiento sociológico. Entonces ahora vamos a ver esa génesis del mundo moderno en el cual surge el pensamiento social. A ver, espérenme un segundo que voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, esto que yo les voy a mostrar ahora, ustedes lo van a poder acceder en el bloque de la clase 3, igual va a quedar grabado en la clase de este Zoom. Ahí estoy compartiendo el aula del bloque de la clase 3. Van a ver esto que es el Prezi, que vamos a empezar a ver hoy, vamos a continuar la clase que viene. También les pido que para la clase que viene puedan visualizar el fragmento que les he enlazado de la película Tiempos Modernos, una película del año 1932, dirigida y protagonizada por Carlitos Chaplin. Pero lo que vamos a ver ahora es la presentación en Prezi. A ver. Les pido que me confirmen, por favor, que estén viendo la presentación en este momento. Sí, 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 profe. Entonces, yo les decía, vamos a comenzar por el ángulo superior derecho de esta presentación. El mundo moderno se presenta como un mundo radicalmente nuevo. Un mundo radicalmente nuevo, que es producto de grandes transformaciones que empiezan a producirse en la época de Copérnico, de Galileo, que se van desatando mutuamente, que se van implicando estas grandes transformaciones. ¿Cuáles son estas grandes transformaciones? La revolución científica es una de ellas. El Renacimiento y el humanismo, es decir, todo este redescubrir el mundo clásico, el mundo clásico griego, ¿no? El pensamiento
de Aristóteles, de Platón, el amor por las artes, por la perfección, el volver a centrar el pensamiento en el hombre, en el ser humano y también en el individuo, es propio de este movimiento que a posteriori se llamó Renacimiento y tiene su correlato en la filosofía, en las corrientes humanistas, ¿no? La Reforma Protestante, digamos que la Reforma Protestante, la Revolución Científica y el humanismo y el Renacimiento son casi contemporáneos. Fines del siglo del siglo XVI, principios del siglo XVII, se desatan casi en simultáneo. Y 150 años, 200 años después, este proceso llega a su máxima expresión en términos políticos con la Revolución Francesa y en términos sociales y económicos con la Revolución Industrial. Por eso yo les pido que vean la película de Carlos Chaplin, Tiempos Modernos, porque da cuenta de ese mundo resultante después de acabado este proceso, ¿no? Este proceso que lleva más de 3 siglos, ¿no? Vamos a empezar. Y la idea, el hombre de Viterbo, que es esta ilustración que pertenece a Leonardo da Vinci, un exponente del pensamiento renacentista, del potencial del pensamiento y la razón, del poder del arte y de la perfección, tiene que ver con esta idea del hombre y del individuo como el centro del pensamiento. Hasta ese momento, la escolástica, que era la filosofía y el pensamiento dominante, tenía como centro la idea de Dios. Dios era el eje del pensamiento porque era el eje del universo. Y así como en la interpretación del mundo, la Tierra deja de ser el centro para explicar el universo, la idea de Dios no desaparece, pero se corre un poco. Y ese lugar va a ser mayoritariamente ocupado por el hombre. Por eso el humanismo. El centro de las reflexiones, no solo eso, el centro de las reflexiones, el centro de la voluntad del hombre es la que puede performar el mundo. Por eso elegí un poco esta imagen, porque es una imagen muy poderosa. Habla del estudio que tenía Leonardo da Vinci sobre las proporciones del cuerpo humano, la geometría del cuerpo humano, y su idea de la belleza y de la perfección. Vamos a ver entonces el primero de estos grandes acontecimientos que van a conformar, el primero no en orden cronológico, si se quiere, pero tal vez en relevancia. La reforma, a ver, aguarden un segundo. La reforma protestante. ¿Qué saben ustedes sobre la reforma protestante? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Algún personaje significativo? Lutero, puede ser que sea Martín Lutero, digamos, el que... Exactamente, Martín Lutero es uno de los principales impulsores de la reforma protestante. Yo no me acuerdo exactamente, el año 1514, si no me equivoco, 1520, no más allá de 1520, Martín Lutero era párroco, un sacerdote,
creo que Domínico también, clava sus 20 tesis en la puerta de su parroquia, en lo que hoy es territorio alemán, con sus 20 tesis. ¿Mm? Y se declara en rebeldía respecto del poder del Papa. Vamos a ver en detalle, acá hay un detalle de una pintura que relata ese momento en el que Lutero clava esas tesis. 1517, mi memoria estaba bastante aproximada en la fecha, Martín Lutero clava sus 20 tesis como reacción al anquilosamiento doctrinario, al abuso de poder, a la corrupción y a la ostentación de riquezas por parte de la Iglesia Católica, que estaba representada básicamente en la figura del Papa y en la figura del Vaticano. No vamos a recordar quién era el Papa en esa época, si era Clemente VII, León III, yo tampoco lo recuerdo, pero para esa época los papas se sucedían entre las principales familias italianas y españolas, o mejor dicho, españolas italianizadas. Los, los, las familias que tenían el poder en las grandes ciudades-estado de Italia, Florencia, Venecia, Roma misma, Milán, Turín, las familias, los Borgia, los eh, ya me voy a acordar los otros apellidos, los Medici, que eran la familia que dominaba en Florencia, eran familias muy poderosas, familias generalmente de grandes terratenientes, pero también de grandes comerciantes, de gente que dominaba el tráfico de las rutas comerciales en la Europa de la época. Los Borgia tenían origen en España, creo que en Sevilla, ¿no? En Borges. Borgia es una adaptación italianizada del apellido Borges, español. Estas familias se disputaban los cargos de mayor poder en esa época. ¿Cuáles eran los cargos de mayor poder en esa época? Los cardenales. Los cardenales, lo que llamaba el colegio cardenalicio, eran los que conformaban lo que era la corte del Papa. Ustedes saben, la Iglesia católica, apostólica, romana, hasta el día de hoy, es una monarquía absoluta de origen divino. Entonces esos cardenales eran los que interpretaban, o a los que Dios revelaba su voluntad, y eran los que elegían a quién debía gobernar los destinos de la Iglesia. Estos cardenales eran personas inmensamente ricas y poderosas. Estas disputas políticas entre las familias dominantes en las ciudades-estado de la época, los Medici, los Borgia, hay una serie, estaba en Netflix, yo no sé si sigue estando en Netflix, que se llama justamente Borgia. Borgia. Y narra las peripecias de esta familia, sobre todo del Papa, yo no me acuerdo cuál de ellos. Los Medici dieron varios papas a la Iglesia Católica, pero esta serie muestra
estas intrigas de poder, el derroche económico, el boato en el que vivían. Hay una frase que nosotros, quienes tenemos más o menos sangre italiana, algún abuelo, hemos escuchado, que algo es bocato di cardinale, bocado de cardenal. Porque habían comidas, banquetes que eran exclusivos de los cardenales, vivían como príncipes, eran príncipes. Y buena parte del poder de la iglesia venía de qué? Primero de las propiedades que tenía la iglesia, pero segundo de lo que era el poder del diezmo. Cada fiel de la iglesia tenía que tributar al sostenimiento de la institución. El 10% de las cosechas, el 10% de sus ganancias, de todos los fieles tenía que ir al sostenimiento de la iglesia, al sostenimiento del tren de vida de estos cardenales que vivían de fiesta en fiesta, ¿no? Hay testimonios incluso de una degradación en las costumbres, una degradación moral para lo que era la moral pública de aquella época, con grandes fiestas, orgías, incluso en el Vaticano y en las diócesis donde gobernaban estos cardenales. También es bueno decirlo, estos cardenales y estas familias poderosas operan como mecenas, son las que empiezan a entender de alguna manera y a sistematizar que el saber es poder. Uno de los fundadores de la ciencia política moderna, Nicola Maquiavelo, era un empleado, un asesor, un intelectual al servicio de los Medici, de la familia Medici. Y es uno de los primeros que entiende, o sistematiza, mejor dicho, estas prácticas. Es la época en la que se crea la Capilla Sixtina en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Es la época también en la que se levanta la Basílica de San Pedro. Quienes han tenido la oportunidad de viajar, de conocer Roma, sabrán de qué hablo, ¿no? Era lo más parecido al multimedia o al hipermedia tal como lo conocemos hoy, ¿no? En un mundo donde no existía la fotografía, ni la televisión, ni el cine, el descubrimiento de la perspectiva, la perfección de las esculturas y las pinturas de Miguel Ángel, Buonarroti, de otros artistas, Bernini como arquitecto, como diseñador, de esa columnata que rodea la Plaza San Pedro, el diseño de la cúpula de la Basílica de San Pedro, son todos hitos de la arquitectura, del diseño, de la monumentalidad propia de esa época. Los grandes señores eran grandes mecenas, contrataban, cobijaban a los grandes artistas, Donatello, Leonardo da Vinci, porque de alguna manera colaboraban a retratar la grandeza de estos señores. Un cardenal, un señor feudal, un príncipe,
era más grandioso cuanto sus obras más hablaban de él, el que construía la catedral más grande, el que hacía los frescos, las pinturas más impresionantes, o las esculturas más novedosas, era digno de admiración, de reconocimiento. Y por ende digno del poder que detentaba. El tema es que se le fue la mano entre la monumentalidad, la grandiosidad de las fiestas, los banquetes, las propiedades de las que disfrutaban. La iglesia, yo no me acuerdo ahora si era el Papa Clemente VI, entra en una crisis financiera y económica tremenda. Se endeuda, una gran deuda externa, en esa época no existía el Fondo Monetario Internacional, había que acudir a prestamistas, los principales prestamistas en general eran los primeros banqueros de la época, y los grandes señores y príncipes de los estados, de los emergentes todavía estados-nación, el rey de Francia, los reyes católicos. Fíjense que para esta época también es la época en la que comienza la conquista de América. El saqueo por parte del Imperio Español, sobre todo en primera instancia, de las grandes riquezas de los pueblos precolombinos, mesoamericanos. Empieza a haber un flujo financiero y comercial del Nuevo Mundo al Viejo Mundo impresionante. Bueno, crisis financiera del Papado y del Vaticano y de la Iglesia en general. ¿Qué es lo que es lo que se les ocurre? ¿Cómo podemos, dicen los cardenales, cómo podemos hacer caja de manera rápida? ¿Qué es lo que podemos vender? Y vender los palacios, vender el oro del Vaticano, vender las iglesias, las obras de arte, era como un despropósito. Primero porque habían pocos que tuvieran el poder económico para poder comprarlos. Y segundo porque eran parte esencial del poder simbólico del que detentaba la iglesia. Y dijeron, nosotros vendemos, ¿qué vendemos como iglesia? Estoy siendo un poco sarcástico, ¿no? No es que razonaran en estos términos, pero de manera aproximada. La iglesia vende salvación, vende la vida eterna. El negocio de la iglesia es vender la vida eterna. Entonces dijeron, vamos a vender indulgencias. Vamos a vender indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? En la iglesia, una indulgencia es el perdón de los pecados. Cuando uno se va a confesar, al confesionar en una iglesia, los católicos, los que nos hemos formado bajo la educación católica, cada tanto vamos y confesamos nuestros pecados. Salimos del confesionario livianitos, ahí como si estuviéramos caminando 5 centímetros por encima del suelo, con la libertad de volver a pecar, digamos, ¿no? Pero una indulgencia era más que eso. Es una garantía, una indulgencia es una garantía de que nos vamos a salvar, de que tenemos comprada la salvación, de que tenemos un lugarcito reservado en el cielo para nosotros, en la vida eterna. Imagínense en esa época, ¿no? Lo que hacen, hablando mal y pronto, es lotear el cielo, lotean el cielo.
a través de estas indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Era un documento con la firma y el sello del Papa que certificaba que al momento de vos morirte no ibas a pasar por el purgatorio, ni el juicio final, ni la mar en coche, ibas directamente al reino de los cielos a compartir la gloria de Dios. Claro, esto para algunos miembros de la Iglesia, esto fue la gota que llenó el vaso, ¿no? Fue el colmo, el sumum de las afrentas, ¿eh? Y aquellos que venían cuestionando el poder del Vaticano, el poder del Papa, la dominación que ejercía la Iglesia, la corrupción que había dentro de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia romana, se rebelan. Y esto es lo que hace Martín Lutero. ¿Mm? Entre esas tesis, la principal, digamos, causa o el motivo es rebelarse contra la venta de indulgencias. Contra la venta de indulgencias. La salvación, dicen, no viene porque el Papa te extienda un documento, sino que la salvación se consigue por la fe. La salvación se consigue por la fe, se obtiene por la fe. Después otra serie de cosas, ¿no? Empiezan a recuperar la esencia monoteísta de la Iglesia, que a lo largo de los siglos se había ido sincretizando como dije anterior, con las antiguas religiones politeístas, romanas, nórdicas y demás, eliminan el culto a los santos. No hay más culto a los santos. Los santos ya no son intercesores ante Dios, son vidas ejemplares, si se quiere, pero no tienen carácter divino. Lo mismo que las imágenes. Y lo mismo que la divinidad y la virginidad de María. Los protestantes no realizan un culto a la Virgen María. Uno va a ver que en general las iglesias protestantes, las iglesias calvinistas, luteranas, de origen luterano y demás, son iglesias muy despojadas. En sus altares no hay imágenes de santos. La única imagen en general que usan es la imagen de Jesús y el crucifijo. Vuelvo a la imagen anterior, al hombre de Viterbo de Leonardo da Vinci. El centro del universo, el centro del conocimiento, empieza a ser ocupado por el hombre, por el individuo. Y Martín Lutero, en una de sus tesis, propone la libre interpretación de la Biblia. Esto es diría, para la época, es una de las tesis más revolucionarias de la época. Dice, cada individuo recibe la palabra de Dios tal y como la palabra de Dios le llega a cada uno. Es decir, renuncia a lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Dios le habla personalmente a cada uno, no hace falta que venga una institución y te diga y te haga de intérprete. ¿Y para eso qué había que hacer? Alfabetizar, enseñar a leer y escribir, porque si Dios le habla a cada uno tenía que ser capaz de leer la Biblia. Y para la época, Lutero era amigo personal de otro personaje decisivo, Johann Gutenberg. ¿Quién fue Johann Gutenberg? El que la historia reconoce como el creador de la imprenta. No fue el inventor de la imprenta se había inventado ya hacía
unos cuantos años, lo que inventa es la imprenta de tipos móviles. Este, que es la tecnología que permite, básicamente, a partir de planchas o de tipos, de ahí viene la palabra tipología, tipos móviles. Cada letra era un tipo, y se iban combinando dentro de una plancha. Esos tipos podían ser tallados en madera, pero en general eran fundidos en algún metal, en plomo, para ir conformando una página. Y esas páginas, con la prensa, se podían reproducir de manera casi infinita. Es decir, la Reforma Protestante, la libre interpretación de la Biblia, la creciente alfabetización para que las personas pudieran leer la Biblia e interpretarla, y la providencial llegada de la imprenta, empiezan a configurar un mundo nuevo. El hombre, el individuo, empieza a ocupar ese lugar que ocupaba antes Dios. Digo, Dios no se corre, mejor dicho, no desaparece, se corre de ese esquema. Es corrido, es desplazado. Es el individuo el que recibe a Dios. Es el individuo el que interpreta la Biblia. Es el individuo, mediante su fe y mediante el modo en el que alimenta su fe, el que construye su propio destino, de algún modo. Acá está la raíz, de alguna manera, de esta idea del individuo moderno, del individuo por fuera del yugo de las instituciones, del individuo que se piensa a sí mismo como un ser dotado de voluntad, y de libertad, el individuo libre, pensante, racional. De modo que la Reforma Protestante básicamente representa esta respuesta a una necesidad de renovación moral y religiosa, que en los primeros años del siglo XVI agitaba en todos los países a la vieja Europa, a una multitud angustiada y más ávida que nunca de certidumbres. La salvación por la fe y no por la voluntad de la Iglesia, la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, fueron dos pilares que expresaron una renovación con consecuencias más allá de lo religioso en el campo social, económico, político y cultural. A partir de la Reforma, el hombre es salvado por la fe y es libre de interpretar las Escrituras sin la tutela institucional de la Iglesia. Vamos a ver que 300 años después Max Weber hace su tesis sobre la Reforma Protestante y el espíritu del capitalismo, la ética protestante, donde dice, este carácter individual de la interpretación de las Sagradas Escrituras y la salvación por la fe es esencial para comprender el surgimiento y la consolidación del capitalismo, como modo de producción, como sistema económico en Europa y en Occidente en general. El segundo gran acontecimiento es el Renacimiento y el humanismo. Bajo ese título, se agrupan una serie de fenómenos que implican una profunda renovación y aparición de nuevas tendencias culturales a través de corrientes que renuevan el arte, la perspectiva, sobre todo el uso de la perspectiva en la pintura, es un gran salto cualitativo y cuantitativo. Las letras, es la época en la que, como bien mencionó algún compañero al Quijote, escriben bien antes o un poco después,
Dante Alighieri en Italia, Cervantes en la lengua española, Goethe en Alemania. Es decir, se produce un salto cualitativo, además, obviamente, la imprenta potencia eh, de manera formidable el avance de estas corrientes de pensamiento, que durante varios siglos igualmente van a permanecer restringidas a ciertos grupos sociales, pero empieza a cambiar radicalmente los modos de pensar y de ejercer la libertad en Europa occidental. La expresión filosófica es el humanismo. El humanismo cuestiona la idea de cristiandad como fundamento del orden y el hombre empieza a reemplazar la voluntad divina. Lo humano y no lo religioso va a pasar a ocupar ese primer plano y el hombre va a ser el protagonista para comprender la naturaleza y el universo. Ya no alcanza con que nos digan cómo es el mundo, queremos empezar a explicar el mundo y a comprenderlo por nuestra propia, por nuestros propios medios. La política empieza también a independizarse de la moral y del dogmatismo religioso. El otro gran fenómeno, como decíamos hace un rato, es la revolución científica. El que tenemos acá en esta imagen es a Newton, un retrato idealizado de Isaac Newton, a partir de científicos como Galileo, Bacon, Descartes, Borrelli, Boyle, Newton, hay una ruptura con la ciencia medieval. La ciencia medieval, vamos a ver en las siguientes clases, cuando abordemos el pensamiento de Norberto Bobbio, no era una ciencia experimental, basada en los hechos, sujeta a pruebas fácticas, digamos, o a lo que se llama el falsacionismo, sino que estaba más dominada por la retórica y por otros métodos de argumentación, que no tenían que ver, dentro de lo que vimos la vez pasada como el continuo científico, estaba más volcada del ámbito de lo abstracto y lo teórico que del ámbito de los hechos. Las leyes que rigen el universo para este nuevo mundo no solo van a ser accesibles por medio de la observación, la experimentación y el razonamiento hipotético deductivo, hay que ir a los hechos, hay que demostrar, hay que ir al laboratorio, hay que crear instrumentos, hay que tomar nota, hay que medir, hay que pesar, hay que comparar, hay que clasificar. El método científico pasa a ser el modo de legitimar el conocimiento del mundo. El método científico pasa a ser el modo de legitimar el conocimiento del mundo. Para la misma época en la que Galileo descubre el orden celeste, digamos, las órbitas de los planetas, el heliocentrismo, se descubre también la existencia del oxígeno. La importancia del oxígeno para la vida, para la existencia de la vida. Se descubre el sistema circulatorio. Antes no se tenía idea de cómo funcionaba el sistema circulatorio y cuál era el propósito de la existencia de la sangre dentro del organismo, ¿no? Empiezan a formularse la idea, por eso empiezan a desarrollarse y a florecer paulatinamente la biología, la medicina, la anatomía, las ciencias de la vida, la física, la química. Durante el mundo medieval, la química se desarrolla porque en el mundo medieval se desarrolla
otra disciplina que era la alquimia. La alquimia era ciencia y magia. ¿Mm? ¿Qué buscaba la alquimia? La alquimia buscaba básicamente dos grandes principios en esa época. Uno, encontrar la piedra filosofal. La piedra filosofal se supone que era un material, un elemento, que permitía transformar cualquier objeto en oro, cualquier otro elemento en oro. ¿Mm? Combinando ese elemento, la piedra filosofal con hierro, obtenía oro, ¿no? Había el mito de que esa piedra filosofal existía en algún lugar, o de que por la combinación de distintos elementos podía llegar a obtenerse el oro. ¿Mm? Eh, y el otro era el elixir de la vida eterna, ¿no? Que se suponía ligado al mito también del Santo Grial, esos mitos medievales, de modo que eso incita durante la Edad Media a que los druidas y los chamanes empiecen a experimentar. La experimentación es la madre de todo el conocimiento, ¿no? Si bien era un conocimiento todavía muy imbuido por la magia, la base que da de conocimientos acerca de los distintos elementos, las propiedades de los distintos elementos de la naturaleza, sienta una plataforma muy poderosa para que después, en fines del siglo XVI, la química, o se edifique, mejor dicho, la ciencia de la química. De modo que esto es la revolución científica. El método científico pasa a ser el modo en el que se legitima el conocimiento en el mundo moderno, ¿no? Hoy, salvo algunos locos que dicen que la Tierra es plana, niegan la realidad, o algunos pocos, por ejemplo, los antivacunas, que se han puesto muy de moda en estos días, em, son movimientos que tienden a negar lo fáctico, lo evidente. El siguiente gran fenómeno que produce o colabora en la producción de este mundo radicalmente nuevo, de este mundo moderno, es la Revolución Francesa. ¿Cuál es el mérito de la Revolución Francesa? ¿Qué es lo que aporta la Revolución Francesa? Sobre todo desde el punto de vista político. La Revolución Francesa instaura definitivamente la idea de que un nuevo orden político es posible. Primero instaura la idea de que los hombres, la idea del iluminismo, ¿no? Las ideas que se habían ido consolidando con los filósofos de la Ilustración desde hacía por lo menos un siglo, poco más de un siglo, la idea de que los hombres nacen libres e iguales. La Revolución Francesa es hija del justnaturalismo, del derecho natural, de que hay derechos de los que gozan todos los hombres por el solo hecho de ser hombres, por el solo hecho de haber nacido hombres. Todos los hombres, dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice, nacen libres e iguales. Esto es revolucionario para la época. Todos los hombres nacen libres e iguales. La Revolución Francesa es la primera revolución triunfante en la historia de la humanidad. Antes de la Revolución Francesa, como yo decía al comenzar esta clase, hubo rebeliones, hubo conatos de rebelión, pero eran más que nada fenómenos reactivos frente al poder, pero no eran movimientos políticos que se propusieran a sí mismos pensar un orden nuevo.
proponer un orden de cosas nuevo. La Revolución Francesa lleva entonces a la práctica las ideas del iluminismo contra el absolutismo monárquico, instaura los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad como valores universales. Lo central de la Revolución Francesa, tal vez, es que supone que la burguesía, es decir, que una nueva clase social, pugna por tomar el poder político. Por primera vez en la historia. La burguesía, esa clase de capitalistas, comerciantes, burgueses, pequeños o grandes industriales, mercaderes, que se había ido consolidando desde el siglo XIV, XV, XVI, ya se había tornado como la clase económicamente más dinámica, económicamente dominante. Habían acumulado los burgueses enormes riquezas que competían con las riquezas de los nobles, sino que los burgueses ya dicen, bueno, tenemos el poder económico, ahora vamos por el poder político. Ese poder que detentaba los monarcas absolutistas, los nobles, las grandes cortes, el poder de la iglesia, los cardenales, va a ser barrido de manera abrupta, violenta, por la Revolución Francesa. Si bien, obviamente, después van a haber intentos de restauración del viejo orden, vamos a ver, sobre todo al empezar la segunda mitad de esta materia, que la sociología nace justo en ese momento, posterior a la Revolución Francesa, cuando el antiguo orden es barrido, pero todavía no hay un nuevo orden que aparezca de manera manifiesta. La sociología surge en un momento de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad social, con la emergencia de nuevos actores sociales, como el movimiento obrero, las grandes ciudades industriales. Es decir, un momento en el que lo viejo no terminaba todavía de morir y lo nuevo no terminaba todavía de nacer. Y por último, la revolución industrial. Este es el quinto gran fenómeno que Sonia Bengoechea en su texto describe como estos 5 grandes fenómenos que a lo largo de 3 siglos van conformando este mundo moderno. Esta pintura que yo muestro acá podría ser una pintura de cualquier ciudad inglesa de fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX. Podemos ver un puerto, podría ser el puerto de Liverpool o de Birmingham. Vemos muchas chimeneas, muchas fábricas. Vemos barcos que todavía funcionan a vela, pero podemos intuir, tiene unas paletas aquí al costado. Eran barcos híbridos, empiezan a funcionar con la tecnología del vapor. Las chimeneas muestran que esa primera revolución industrial se basó en la tecnología del vapor. Todavía faltaban 100 años para que la segunda revolución industrial accediera al motor a combustión, a la energía eléctrica. El carbón era el que movía el mundo en esta primera revolución industrial. El carbón y el vapor.
La revolución industrial entonces es un proceso que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, modifica el sistema productivo y económico de Europa y de gran parte del mundo. El desarrollo científico y tecnológico de los años precedentes impulsan el maquinismo, la adopción de nuevas fuentes de energía que permiten generar la fuerza necesaria para aumentar la producción de bienes. Quien interpretó estos procesos como nadie fue Karl Marx. Cómo se fue acumulando el capital necesario para concentrar, digamos, ese capital e invertir en la generación de fábricas, de grandes fábricas, el desarrollo de nuevas energías. El primero que interpretó de manera magistral este proceso fue Karl Marx, ¿no? Entonces, permite generar la fuerza, estas energías permiten generar la fuerza necesaria para aumentar la producción de bienes y de riquezas como nunca antes se había visto. Se mejoran y se amplían las vías de comunicación, el ferrocarril sobre todo, la velocidad que imprime el ferrocarril a la vida social de las comunicaciones es enorme, es enorme. Se amplían los mercados internos y externos, se expande el consumo, el capital industrial es acumulado e invertido en grandes cantidades, se modifica el mapa social de Europa, surge una nueva clase social que son los proletarios, grandes masas de trabajadores se concentran en las ciudades industriales con todos los problemas que esto acarrea y que vamos a terminar de ver en la clase que viene. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo quería hacer una consulta, perdón. Yo quería hacerle una consulta. Sí, Noé. Porque en el texto también menciona la contrarreforma católica. ¿Esto es igual a la reforma protestante? Claro, O sea, la contrarreforma es producto de la reforma y no hay está diferencia. dada básicamente por lo que es el Concilio de Trento, que si no mal no me equivoco es 1563-64, donde yo decía, por ejemplo, entre otras cosas surgen los jesuitas. Es una orden religiosa que se organiza como un ejército. Los jesuitas tienen una organización militar. Ignacio de Loyola, quien funda esta orden, la idea es reconquistar las almas, es disputarle el poder a estas nuevas iglesias reformistas o protestantes. Es recuperar el poder de la iglesia. Eso es la contrarreforma, digamos. Todo lo que es la Inquisición, por ejemplo, los tribunales de la Inquisición y demás, la iglesia se reorganiza, por un lado, para adaptarse a los nuevos tiempos, pero al mismo tiempo para perseguir y combatir a estas herejías producto de la reforma protestante. Seguimos la clase que viene porque estamos excedidos en el tiempo. Así que si tienen dudas y consultas, anótenselas que las evacuamos el viernes que viene. ¿Les parece? Vean el fragmento de la película Tiempos Modernos que lo vamos a trabajar en la próxima clase. Buena semana para todos y todas. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Chao, Chao, profe. Adiós. Gracias.